Muy buenas familia, estamos aquí en un nuevo vídeo en el canal, un formato que ya es algo habitual como son los vídeos en el coche, aprovechando estas conducciones nocturnas que no sé a cada uno, pero a mí me transmiten una paz única. Y aprovecho para esta paz que siento transmitirosla con lo siguiente, ¿vale? Y es, en numerosas ocasiones, cómo superamos la ansiedad de todos esos conflictos que nos surgen internamente, todos esos pensamientos, cómo realmente podemos superar. Se había caído la cámara, perdonad, espero que se vea bien. Cómo realmente podemos superar todas esas sensaciones que se nos despiertan en momentos en los que parece que no elegimos. Lo primero, vamos a ir a la raíz, vamos a ir al foco, de dónde surge toda esta negatividad que surge expresándose en forma de ansiedad. Y es que en última instancia tenemos que comprender que todas esas sensaciones que no tienen una explicación, que estamos viviendo, que estamos experimentando, se manifiestan en nosotros porque en momentos del pasado hemos ido acumulándolo. En momentos en los que esa negatividad ha aparecido en nuestro interior, hemos decidido, en vez de liberarla y entregarla, consciente o inconscientemente, hemos decidido suprimirla, reprimirla. Y esos son los mecanismos que el ego conoce para realmente asegurar la supervivencia del cuerpo, que es por lo único que trabaja el ego, asegurando la supervivencia del cuerpo. Por eso, todo lo que engendra una incomodidad, todo lo que engendra un dolor, el ego siempre va a tratar de evitarlo. Y aquí, en este factor, es donde nace la principal causa del sufrimiento. El sufrimiento se origina en el rechazo a la negatividad que nos surge. Para poder dejar ir toda esa negatividad que surge, para poder liberar todos esos conflictos que sostenemos de manera consciente o inconsciente en el interior, debemos de permitir que todas las sensaciones que se nos despiertan en un momento de negatividad, en un momento negativo, en lugar de rechazarlas, permitir que estén internamente, permitir que estén en nuestro interior sin nosotros querer hacer nada contra ellas, sin nosotros querer evitarlas, sin nosotros querer cambiarlas tal cual son. Porque es en ese momento en el que nosotros permitimos que la energía que surge internamente se exprese. Es cuando, en lugar de comenzar a creer que tenemos que hacer algo externo para poner la solución, en lugar de pensar y sentir que la solución está externa, no, tú eres una fuente ilimitada de recursos, eres una fuente ilimitada de energía y tienes todo lo que necesitas, todo lo que requieres para sanar. Es que no tengo dinero y para eso tengo que buscar un mejor trabajo. La solución no está en el trabajo externo, está en los conflictos que sostiene en el área económica. Y es por eso, por sostener esos conflictos, por no liberar esa negatividad, eso se expresa y se proyecta en el mundo externo. Al igual que tienes el poder de crear, y con esto que te estoy diciendo, al igual que tienes el poder de crear esa experiencia negativa, esa vivencia en la que no tienes dinero, tienes la capacidad de crear una experiencia en la que no requieras de estar sufriendo económicamente o estar luchando por llegar a final de mes. No es tu verdadera naturaleza, es una ilusión que nos hemos creído, y esto se aplica a cualquier área de tu vida, no solo para el dinero. Pero debemos de comprender que todo lo que vemos en el mundo externo es una proyección del mundo interno. Cuando yo me enfoco en liberar la negatividad que sostengo en el mundo interno, en el dinero, en mis relaciones de pareja, en mis relaciones de amistad, en mi estado de salud, en ese momento todo se comienza a dar, todo se comienza a dar en el mundo externo. Hay una frase muy buena en un curso de milagros que dice tal que así, no con palabras exactas, pero dice: ocuparos de la liberación interna y yo os ajustaré el espacio y el tiempo para que todo eso se refleje en el mundo externo, valga la redundancia. Todo lo que sanas en el mundo interno se refleja en el mundo externo. Bien, pues cómo realmente superar esa ansiedad que nos surge a cualquier cosa, no solo a situaciones muy extremas en las que a lo mejor me ha dejado mi pareja. Un momentito, no sé si sabía que se iba a caer la cámara. No solo en esos momentos, ahora un segundito que estoy sujetándola, no solo en esos momentos en los que la negatividad es extrema, como puede ser una ruptura de pareja o como puede ser sino simplemente una negatividad, como por ejemplo el que una persona te dirija una mala palabra, esa emoción que a ti se te despierta, aunque sea una persona que te resulta indiferente, esa emoción que a ti se te despierta, ahí
ya tenemos negatividad acumulada en el interior, y si no liberamos esa negatividad somos como olla a presión, que eso se va acumulando internamente. ¿Eso a qué nos lleva? A que nosotros pensamos que no está, pero realmente sí que está. En el momento en el que yo sostengo toda esa negatividad en el interior y la voy sosteniendo de manera inconsciente, todo eso que parece que no está, todo eso que parece que no existe, se está acumulando en el interior. ¿Y cuándo surge esa negatividad? ¿Por qué hay momentos en los que parece que no está, hay momentos en los que parece que sí tenemos gran cantidad de negatividad acumulada? Porque dependemos de las circunstancias externas para que esa negatividad se exprese en mayor o menor medida. Por tanto, en ese momento no somos libres, porque dejamos de depender de todos los recursos con los que Dios nos creó, porque somos literalmente una extensión de Dios y somos conocedores y llevamos en nuestro interior todos los recursos que requerimos para sanar cualquier situación. Y en el momento en el que yo deposito la confianza en el mundo externo, en ese momento es cuando realmente comienzo a depender de las circunstancias del mundo externo. Por eso hay momentos en los que aparentemente sin razón la negatividad se expresa, porque está sucediendo algo que está tocando un patrón de comportamiento que yo ya había acumulado negatividad similar, e inconscientemente mi ego trata de alejarme de ahí, porque como hemos dicho anteriormente, el ego trabaja por y para la supervivencia del cuerpo únicamente. Al ego no le interesa que sanes, al ego no le interesa que liberes negatividad. El ego piensa y siente que cuanto más negatividad acumules, más preparado estarás para evitarla. Pero debemos de comprender que esta experiencia de vida en la que estamos es literalmente un plano de liberación. Por tanto, nos vamos a encontrar con muchas situaciones negativas, con muchos conflictos, pero no porque la vida sea una lucha, no porque sea un sufrimiento, sino porque a medida que nosotros experimentamos esas situaciones, a medida que nosotros vamos viviendo, se nos van despertando conflictos internos que tenemos acumulados en el alma de vidas pasadas, no solo de esta vida, y en ese momento en el que esa negatividad se expresa es cuando podemos acceder a liberarla. Por ejemplo, yo hablaba con una persona en una sesión 1 a 1, que si quisieras comenzar el proceso de sesiones 1 a 1 o unirte al club de aumento de frecuencia, donde un grupo de personas comprometidas nos reunimos semanalmente para elevar la frecuencia y desde una frecuencia poderosa poder llevar a cabo todos estos conflictos, porque en vibraciones mucho más poderosas tenemos la capacidad de sanar en un chas, de una manera mucho más poderosa. Sanar no es un trabajo costoso, sanar no es una lucha, sanar es un trabajo placentero, siempre y cuando lo experimentes desde emociones positivas que calibran por encima de 200 en el mapa de la conciencia. Si quisieras unirte a este club de aumento de frecuencia, puedes escribirme un mensaje privado por cualquiera de mis 2 redes sociales, Instagram o TikTok. Tienes el enlace en la descripción del vídeo y en la descripción del canal de YouTube, ¿vale? Para que puedas escribirme por ahí y unirte cuando quieras. Es una suscripción mensual de 100 euros al mes y la puedes cancelar siempre que quieras. Bien, pues como estaba diciendo, toda esa negatividad que experimentamos en los diferentes conflictos de la vida, literalmente, a cada conflicto tenemos la oportunidad de que se libere. Tenemos la oportunidad de entregarla cuando nosotros no rechazamos la sensación, porque de ahí viene el sufrimiento. El sufrimiento nace del rechazo a la sensación que estoy viviendo. El sufrimiento nace de no querer aceptar todas esas emociones que a mí se me están despertando, y en ese momento en el que aparece el rechazo nace el sufrimiento, nace la ansiedad, nace todo, porque la ansiedad no deja de ser una expresión más del escape a la sensación que estoy sintiendo. Como no puedo escapar, entro en un estado de alerta máximo del ego, porque el cuerpo se siente en amenaza. Es una sensación literal, por eso parece que te vas literalmente a morir, porque el cuerpo, el ego, siente la amenaza, y literalmente la amenaza es una ilusión, porque nada emocional puede destruirte. De hecho, tú eres una fuente indestructible, no tu cuerpo, porque tu cuerpo es un recurso de aprendizaje. Para esta experiencia, tu alma es una energía indestructible, porque lo decía Albert Einstein, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, y pasamos a diferentes estados de conciencia en el que continúa la experiencia del alma. Pero bien, este no es el tema del vídeo. Realmente, ¿cómo evito la ansiedad? ¿Cómo evito ese, o podríamos llamarlo también el estrés en numerosas ocasiones? Bien, debemos de comprender que todo
lo que vamos viviendo diariamente, como decía antes, es una oportunidad de liberación. Y en el momento en el que yo no rechazo estas sensaciones, dejo de identificarme con la propia sensación, con los propios pensamientos, y comienzo a observar la sensación que se me despierta para permitir que se exprese en el interior, para permitirla que esté, y comienzo a vivir la vida, comienzo a estar en el mundo como un espectador que ve una película en el cine. En ese momento comienza la liberación. Y te preguntarás seguramente, no puede ser tan fácil, es imposible que sanar sea tan fácil. Bien, pues literalmente hacerlo fácil o llegar a la acción en lo fácil es lo más difícil, porque el ego te identifica con que requieres de sufrir, requieres de una gran lucha, requieres de un gran trabajo para lo que sea. Todos los estados de conciencia que calibran en el ego es así. Si estoy ganando dinero desde un estado de conciencia del ego, por ejemplo, desde miedo a perderlo, ganar dinero va a ser muy difícil. Voy a requerir de grandes cargas de trabajo porque no me creo merecedor de recibir dinero. Por tanto, tengo que sacrificarme y tengo que luchar para que el dinero pueda llegar a mi vida. Cuando yo estoy en un trabajo y observo estas sensaciones de condena, en ese momento comienza la liberación. ¿Cómo puede ser posible que comience la liberación tan fácilmente? Este es el mecanismo de la entrega o de dejar ir del Dr. David Hawkins, ¿vale? Cuando tú dejas de percibirte como el hacedor, como el ser individual que vive la vida, y comprendes que eres una extensión de Dios, en ese momento se activa un poder dentro de ti, se activa tu poder creador, y solo con el simple hecho de presenciarlo tienes una energía que incita a la sanación, porque este es un plano que está creado por y para la sanación del alma, para sanar el linaje y para comenzar a elevar la frecuencia. Por eso la negatividad se expresa con tanta facilidad. Por eso todo y cada uno de los conflictos que vives sientes que a lo mejor les dan más importancia que a experiencias positivas que has tenido en tu vida. Porque, o quizás, por ejemplo, a mí me ha pasado literalmente, voy a contarte esto porque es algo personal y creo que se requiere. Hace 4 años vivía con mis padres, no tenía dinero y realmente soñaba y tenía la intención de manifestar una vida en la que pudiera vivir totalmente independiente, con un empleo estable, con un emprendimiento paralelo que cada vez me iba aportando más dinero, con una pareja que me quiera, que me ame y me respete. Y literalmente hoy estoy viviendo esa manifestación en el propio piso que literalmente visualizaba. Bien, pues llevo viviendo en esta manifestación que se puso intención de crear desde hace 2 años, y no ha sido hasta estos últimos meses que he dicho, wow, estoy viviendo literalmente lo que puse intención de manifestar. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo intención de manifestar algo, Dios me acerca a las circunstancias que me permiten liberar la negatividad que sostengo con respecto a eso. Es como si quiero manifestar flores. Si yo quiero manifestar flores, no va a llegar Dios una mañana y me va a hacer a la puerta, pom, 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 hola, soy Dios, toma flores, lo has pedido. No, no es así. Pero debemos de comprender que para manifestar flores, lo que va a hacer Dios es que va a hacer que llueva. Porque gracias al agua de la lluvia es que las flores pueden crecer. Pues esto funciona literalmente así. Se te están generando siempre los contextos para que tú liberes la negatividad que sostienes con respecto a eso que quieres manifestar. En el momento en que liberas la negatividad es cuando todo se te comienza a dar. En ese momento preciso. Bien, pero esto no es un vídeo de manifestación, es un vídeo de la ansiedad. ¿Cómo deshacerme realmente de la ansiedad? Pues, ya te digo, aplica el mecanismo de la entrega, el mecanismo de dejar ir del Dr. David Hawkins. ¿Por qué? Este mecanismo es permitir que la sensación se exprese, porque en el momento en el que yo permito que la sensación se exprese, como te decía antes, cuando comienzo a ser el observador, activo mi poder creador y comienzo a sanar todo lo que entra en contacto conmigo. Comienzo a sanar todas y cada una de las circunstancias que se proyectan en el mundo externo por la negatividad que sostengo, pero en última instancia la liberación sucede en el mundo interno y eso posteriormente se proyecta en el mundo externo. Esto no es así, ¡pa! Esto lleva un proceso, esto lleva de un tiempo, esto conlleva de estar en un periodo de transitar la incomodidad. ¿Qué es transitar la incomodidad? Pues por ejemplo en el campo de la ansiedad, en el campo del estrés, en cuanto aparece ese momento de ansiedad, trata de cerrar por un momento los ojos. Si no puedes cerrar los ojos, simplemente trata de llevar un poco tu atención al mundo interno, y cuando lleves tu atención al mundo interno, observa qué emociones se te despiertan, observa qué emociones te aparecen de manera interna, y eso es lo que va a hacer que se liberen. Eres una extensión de Dios.
tienes todos los poderes que estás pidiendo tener, ya te son concedidos en el interior. Pero debemos de comprender que este poder permanece dormido y tenemos que despertarlo. Cuando tú comienzas a observar, el ego deja de tener poder. ¿Por qué? Porque en ese momento te rindes y comienzas a ser flexible al viento de la vida. Te voy a poner un ejemplo para que puedas comprender esta enseñanza. Yo lo comprendí con esto que voy a contarte a continuación. En un bosque, imagínate un bosque muy frondoso, todos los árboles están luchando por ver quién es el más fuerte, por ver quién es el que más tormentas aguanta, por ver quién es el que más tempestades es capaz de superar, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué sucede? Que cuando llegó la tempestad, cuando llegó la tormenta, en ese momento, todos los árboles que presumían ser los más fuertes, los más robustos, los que más capacidad tenían para aguantar, en cuanto sopló la primera ráfaga de viento fuerte, todos se partieron. ¿Qué pasó? Que hubo uno que se mantuvo en pie, el bambú. ¿Por qué el bambú se mantuvo en pie? Porque el bambú es flexible al viento de la vida. Y cuando es flexible al viento de la vida, está mucho más preparado para vivir de manera totalmente firme. Está mucho más preparado para realmente comenzar a soportar, entre comillas, pues no tiene que soportarlo porque para él las tempestades son un baile. Comenzar a vivir las tempestades. En el momento en el que los árboles tratan de evitar el viento externo y tratan de evitar el movimiento al que se les impulsa con el viento, porque no se creen capaces, en el fondo estas sensaciones porque no son capaces de creerse o creerse que se puedan sostener, sí. En el momento en el que se comienzan a volver flexibles al viento de la vida, están mucho más preparados para la tempestad. ¿Qué te suena esto, no? Esto tiene gran similitud. Yo con esta anécdota lo comprendí, con esta metáfora lo comprendí perfectamente. El hecho de que cuando tú eres flexible al viento de la vida, las circunstancias que la vida te pone delante, claro que es doloroso, claro que es incómodo, pero en ese momento la negatividad aparece y en el mismo momento en el que aparece la puedes entregar. Debes de comprender que todo el sufrimiento que llevas es la raíz de esa ansiedad que experimentas. Y en esa ansiedad, cuando aparecen esos momentos de ansiedad, esos momentos de estrés, en ese momento es cuando tú puedes literalmente comenzar a sanar. Pero no estás sanando porque estás rechazando las circunstancias del mundo externo. Cuando seas como el bambú y seas flexible al viento de la vida, es en ese momento en el que toda tu liberación se va a comenzar a dar. Ya te digo, para esto comienza a observar las circunstancias y deja de reaccionar. Por ejemplo, una persona te habla mal. Imagínate que estás en tu trabajo y una persona te habla mal. En lugar de reaccionar en base al impulso del ego que cree que necesita defenderse de algo externo, cuando nada externo puede hacerte daño, porque literalmente todo lo externo es una proyección de tu mundo interno, o sea, y no dejas de estar relacionándote. Dejas de estar relacionándote en el momento en el que... O sea, no dejas de estar relacionándote, perdón. Lo que me refiero, esto es que es un poco complejo. Literalmente, que otra persona te hable mal te molesta, y a mí me sigue molestando porque sigo sosteniendo estas creencias en el interior, pero que una persona te hable mal te molesta porque seguimos sosteniendo la creencia de que las personas tienen que hablarnos con respeto. Y esto no es que permitas que las personas te hablen mal, no, pero debes de comprender que en el momento en el que tú liberes toda la negatividad que sostienes con respecto a que las personas te hablen mal, no vas a rodearte de un entorno que te hable de una manera irrespetuosa. Todo se te va a dar de manera en la que, como te decía, el mundo externo es una proyección del mundo interno. Si sigues rodeándote de personas que te hablan de una manera maleducada, es porque todavía sostienes negatividad y debes de comprender y de aprender a relacionarte con esa parte de la negatividad, porque a raíz de permitir que esa negatividad se exprese es que la podemos liberar y cambiaremos el contexto ahí fuera. ¿Esto qué sucede? Que te lleva seguro a pensar, a decir, bueno, ¿cómo voy a permitir que las personas me hablen mal? Seguro que aquí se te han despertado, pues incluso a mí inconscientemente se me ha despertado. ¿Cómo vas a permitir que las personas te hablen mal? ¿Cómo vas a permitir que alguien te falte el respeto? Tú tienes que hacerte valer, tú tienes que... Si te das cuenta, todo eso son mecanismos de defensa. La mejor defensa no es un ataque. La mejor defensa es no entrar a la lucha. Cuando tú estás luchando porque todo el mundo te hable como tú quieres que te hable, aunque sea de una manera respetuosa, como los estándares de la sociedad nos han dicho que tiene que ser, cuando tú permites que todas esas sensaciones que se te despiertan se vayan,
créeme de verdad, no, ni siquiera me creas, simplemente ponlo a prueba. Cuando tú liberes toda la negatividad que sostienes en ese campo o en cualquiera de tu vida, vas a ver cómo tu contexto ahí fuera cambia enormemente. Y debemos de comprender esto para, ya como parte final del vídeo, para dejar la ansiedad, debemos de comprender que todo lo que sostenemos en el mundo interno se refleja en el mundo externo. Esto no te tiene que generar una culpa, porque no venimos al mundo, a la vida, a este plano de sanación con un manual para sanar. Pero esto es así, lo he podido comprobar en mi propia experiencia. Perdón. Yo era una persona muy sensible, una persona muy débil, por así decirlo, y literalmente he pasado a que muy pocas cosas del mundo externo puedan despertarme sensaciones negativas. Yo voy conduciendo y una persona se me cruza y a lo que otro haría, ¡pi! ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Qué me vas a dar? Nada, está bien, se ha cruzado, no nos hemos dado, menos mal. Y si nos hubiéramos dado, pues ya está, había que parar, Dios nos está protegiendo de algo. Pero literalmente, cada situación que tú experimentas en tu vida es neutra. Y tú decides en qué polo te enfocas, si en la parte negativa o en la parte positiva, y no es que lo decidas tú conscientemente, lo vas a decidir inconscientemente en base a lo que sostengas en el mundo interno. Si tú en el mundo interno sostienes gran cantidad de negatividad, vas a comenzar a enfocarte en las partes negativas de todo lo que te rodea. Sin embargo, cuando tú dejas ir la negatividad, cuando tú has permitido que las sensaciones se expresen y estás permitiendo que la negatividad esté y compruebas que realmente se va, en ese momento, sin que tú tengas que forzar nada, vas a comenzar a enfocarte en la parte positiva. Pero debemos de comprender que toda transformación comienza en el mundo interno, ¿vale? Así que si te tuviera que decir algo para que puedas dejar ir esos momentos de ansiedad, esos momentos de estrés, literalmente lo que te diría sería que te enfoques en la liberación de la negatividad que sostiene en el mundo interno. ¿Cómo me enfoco en esto? Cada vez que se te despierta una emoción negativa, cada vez que se te despierta una emoción que tú no quieras experimentar, algo que tú sepas que si lo expresaras al mundo la gente te diría, eso no está bien, sentirlo porque tú tienes que estar bien, tienes que tal. Todas esas emociones, simplemente en lugar de querer hacer algo contra ellas, lleva la atención al interior y observa, mira, me duele la barriga, mira, me está saliendo una tensión en la espalda, o me está empezando a doler la cabeza, o está empezando a faltarme la respiración. Observa esas sensaciones y vas a ver cómo realmente comienzas a experimentar paz de una manera mucho más poderosa. Gracias, espero que el vídeo se haya visto bien. Me he puesto el micrófono aquí de una manera un tanto peculiar, pero hermano, así se requiere grabar ahora. Esto no es una acción que yo tenga que literalmente esforzarme para grabar, sino que simplemente me nace del espíritu porque he liberado toda la negatividad con respecto a grabar contenido en YouTube. Gracias, gracias, gracias. Continuemos creciendo y conectando juntos, y como te decía al principio del vídeo, si quieres formar parte de estos aprendizajes de una manera en la que podamos tomar tu experiencia para elevar la frecuencia, analizarlo de una manera mucho más concreta, tienes los enlaces a mis redes sociales en la descripción del vídeo, puedes escribir un mensaje por ahí y comenzamos a sanar y a liberar. Gracias por existir, eres una fuente ilimitada de energía. Gracias.